Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bien, vamos a comenzar hoy la serie de clases número 10 que corresponde a un tema extremadamente importante de nuestra materia llamado inducción electromagnética. Lo van a ver en el capítulo 29 del CIAS. ¿Ok? Esto corresponde al TP número 5, el que sigue al campo magnético. Bueno, hemos visto hasta ahora, en el resumen que he hecho aquí en la parte izquierda del pizarrón, eh, cuatro leyes fundamentales de- de los campos. Dos corresponden a campo eléctrico y las otras dos a campo magnético. ¿Ok? Estas leyes son, como dijimos varias veces, se aplican exclusivamente a campos estáticos, o sea, campos que no son funciones del tiempo. La ley de Gauss para la electricidad, esta ley, que es la circulación de L igual a cero, que implica que es un campo conservativo, la ley de Gauss para el magnetismo, y por último la ley de Ampère o la circulación de L. En este caso, la carga esta, carga neta encerrada por la superficie de Gauss, y esto puse acá corriente neta encerrada por, digamos, el camino de circulación, ¿no? Como ya sabemos. Bien, hasta aquí podemos hacer una división entre una cosa y la otra, y los campos, como ustedes ven, son absolutamente independientes. Lo que ocurre en magnetismo, lo que ocurre en, en electricidad, absolutamente independientes. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó en 1831? Dos investigadores, simultáneamente pero sin contacto entre ellos, uno inglés, Michael Faraday, y otro Joseph Henry, norteamericano, descubrieron una cosa asombrosa. Tan asombrosa que yo calculo que debe ser la ley más importante de, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX. Y que hoy tiene consecuencias tremendas. Nuestra tecnología actual, ya sea en la parte industrial, en la parte de comunicaciones, se basa justamente en este asombroso descubrimiento que se hizo en ese año. Ya casi van a cumplir dentro de poco 200 años de antigüedad. Y es un tema extraordinario, en mi criterio, ¿no? Una ley fundamental que por primera vez observa una relación entre los dos campos, y yo diría que da nacimiento a lo que a partir de ese momento se comenzó por llamar electromagnetismo, como una sola cosa, un solo fenómeno, ¿no? Hermanando los campos eléctricos y magnéticos de manera totalmente inseparables, de tal manera que hoy ya no es imposible prácticamente estudiar uno sin estudiar el otro. Y esto ya, digamos, comienza cuando los campos comienzan a ser variables en el tiempo. ¿Sí? Cuando entonces tenemos campos dinámicos, que son función de tiempo, aparecen estos fenómenos. Vamos a ver el experimento básico de Faraday-Henry, y después vamos a sacar más conclusiones. Primero veamos desde el punto de vista muy cualitativo. Tenemos una bobina aquí, como si fuera esto que está acá, un alambre enrollado en soporte. ¿Sí? Siempre recuerden que estamos en vacío. Después vamos a ver qué pasa si tenemos otro material, pero por ahora vacío, o un material como este que es, vamos a ver que es totalmente inmune al campo magnético, en el caso del cartón este. Entonces tengo una bobina arrollada, como ustedes ven, marcado en azul el cable, va por afuera, pasa por adentro, vuelve por afuera, pasa por adentro, arrollada así, es lo que yo veo, ¿no? Veo las espiras que están por acá, las de atrás no las veo, por supuesto. Entonces, en esa bobina, que tiene dos extremos, conecto un voltímetro. Y luego comienzo a variar el campo magnético que atraviesa la bobina. ¿Cómo lo hago? Con un imán, como este. Entonces, si acá tengo la bobina, acá tengo el imán, ¿qué hago? ¿Lo acerco o lo alejo? El imán, como ustedes saben, tiene líneas, tiene un polo norte, que simplemente por donde salen las líneas. Ustedes saben que las líneas atraviesan el imán, no es que nazcan en el polo norte, ¿no? Las líneas atraviesan el imán, salen del polo norte y terminan en el polo sur. Hacen este dibujo, como ustedes ven, ¿sí? Y, por supuesto, a medida que le voy acercando, ¿qué va a ocurrir? Algunas líneas comenzarán a cortar las espigas. Cuanto más lo acerco, más líneas cortarán. Cuando esté totalmente adentro, fíjense ustedes, ¿sí? Si este es el imán y está totalmente adentro, entonces todas las líneas que pasan por dentro del imán cortarán todas las espigas. ¿Sí? Y si lo saco y lo alejo mucho, ya ninguna línea cortará. Hipotéticamente, siempre puede haber una línea, pero podemos decir, si está bastante lejos, ninguna línea cortará. O sea que puede pasar de no cortar ninguna línea hasta cortar todas las líneas. ¿Sí? Si yo realizo ese movimiento, o sea que una palabra, varío, ¿qué cosa?
Estoy variando, digamos, el campo magnético, pero en realidad no el campo magnético. El campo magnético del imán es constante. Lo que estoy variando es la cantidad de líneas que cortan a las espiras. O sea, en una palabra estoy variando. ¿Se acuerdan cantidad de líneas? ¿Qué es? ¿Cómo lo mido eso? Que cortan una espira, una superficie, a través del flujo magnético, que lo hemos visto anteriormente. Entonces, si ocurre eso, si varía entonces la cantidad de líneas que son cortadas por las espiras, voy a ver que este instrumento de acá, que es un voltímetro, simplemente un voltímetro conectado en los extremos de la bobina, va a marcar una diferencia de potencial. Y voy a ver varias cosas. Voy a ver que si lo introduzco, marca una diferencia potencial. Si lo retiro, marca otra diferencia potencial, pero negativa. O sea, de sentido contrario. Si este es positivo y este es negativo, después se invierte. Y voy a ver que si yo lo introduzco y lo dejo quieto, por ejemplo, dentro de la bobina, dejo el imán quieto, no pasa nada. Solamente se produce una medición del voltímetro cuando muevo el imán. Si el imán está quieto, esté lejos, más cerca o dentro de la bobina, mientras que esté quieto, no va a indicar nada. La indicación se va a ocurrir únicamente cuando hay un movimiento del imán, que en realidad el movimiento que significa que hay más o menos líneas que cortan a las espiras. El hecho de moverlo justamente ocurre eso, como dije recién, ¿no? Desde lejos vengo, ninguna línea corta, me voy acercando, más líneas cortan hasta que llego al máximo de líneas que cortan. A partir de ahí no pasa más nada y después tengo que sacarlo, por ejemplo, para que ocurra el fenómeno inverso. Menos líneas cada vez corten hasta que no corten ninguna. En todo ese proceso de movimiento, vamos a ver que el voltímetro marca una diferencia potencial. Esa diferencia potencial la vamos a llamar fuerza electromotriz, como era la batería, ¿se acuerdan? Inducida. O inducida, ¿por qué inducida? Inducida por este fenómeno. Por eso el fenómeno se llama inducción electromagnética. ¿Ok? La inducción de un campo magnético, ¿qué hace? Genera una diferencia potencial, que la diferencia potencial, como ustedes saben, está relacionada con quién? Con el campo eléctrico. Por eso se llama inducción electromagnética. ¿Ok? Un campo magnético variable, entonces, que induce una diferencia potencial que está asociada a un campo eléctrico. ¿Ok? También se puede llamar tensión inducida, o fuerza electromotriz inducida, o voltaje inducido, como ustedes quieran. Siempre habría que agregar la palabra I de inducido para hacer referencia justamente a este fenómeno. Bueno, vamos a utilizar ahora, en vez de una bobina así de cartón, vamos a utilizar esta bobina, es una bobina de radio vieja, ¿sí? Una bobina más real, aunque es muy antigua, del año 50, ven que es hueca, una bobina que tiene enrollado cobre ahí. Y bueno, vamos a hacer una experiencia entonces. Esta experiencia la vamos a hacer entonces con los pocos elementos que yo pude recoger en mi casa. Podemos hacer la experiencia para que ustedes lo vean. Luego entonces seguimos con la aplicación un poco más cuantitativa. Bien, vamos a tratar ahora de reproducir con elementos muy caseros, ¿sí? El experimento de Faraday. Para eso tenemos un tester muy común, tester digital, que está puesto en la escala mínima que tiene, fíjense en la escala de tensión, volts, y está puesto en 200 milivolts. Es la máxima sensibilidad que tiene este instrumento. Este instrumento está conectado a través de estos dos cables a un cable blanco que está soldado a los extremos de una bobina vieja que yo conseguí de la época de 50 de una radio. Fíjense cómo está, si ustedes alcanzan a ver ahí, está arrollado con muchas espiritas de cobre, muy finito, arrollado en un tubo de un material aislante, muy eléctrico, y fíjense que es hueca, ¿no? La bobina, ¿sí? ¿Ok? Es el tubo donde está arrollado, ¿ok? Bien, eso por un lado entonces, la bobina simplemente conectada a sus dos extremos al tester. Por otro lado tengo un imán, este imán ya lo hemos visto alguna vez, es un imán artificial, de no mucha intensidad. Apenas puede atraer, por ejemplo, tengo este pedacito de fierro, entonces lo pongo y, bueno, sí, lo puede atraer, ¿sí? Pero no es una cosa de mucha intensidad. O sea que, como ustedes ven, son elementos muy simples. Repito, entonces, necesito un tester, la bobina y el imán. Bien, según la ley de Faraday, lo que tengo que hacer que es variar el flujo magnético que atraviesa o que es cortado por todas las espiras, ¿sí? Para eso tengo el imán, entonces el imán genera un campo magnético que pasa, las líneas de campo pasan a través de la bobina por la parte de adentro, se cierran por afuera y van si yo luego variar ese flujo,
voy a tener una tensión teóricamente marcada por el tester. ¿Ok? Vamos a probar entonces. Introduzco y saco el imán y ustedes ven ahí que marca el tester entonces, ¿sí? Marca positivo y negativo, lo vamos a estudiar después con más detalle eso, ¿sí? Porque en un caso positivo, porque en un caso negativo, ¿sí? Si yo muevo el imán adentro, fíjense, ¿sí? También marca continuamente, ¿ok? ¿Sí? Es cuestión entonces, simplemente, fíjense ustedes que no hay contacto ni nada, solamente el imán, ahí, entra y sale en el interior de la bobina, y eso basta entonces para producir una tensión o fuerza electromotriz inducida, como decimos, que es medida por el tester. Por supuesto es muy baja, son elementos muy caseros, esto como ustedes se dan cuenta, pero el principio es el mismo para cualquier campo magnético. Si es más grande producirá más tensión, y por supuesto si tengo más espiras también. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver después en forma cuantitativa en los próximos videos. ¿Ok? Bien.